Capítulo 106. Después de que Danzo se fue, Koharu y Omura intercambiaron miradas. Aunque Hiruzen y Danzo a menudo peleaban, era raro ver una discusión tan acalorada como la que acababan de presenciar. Pero para ellos, esto fue realmente algo bueno. Cuanto más se distanciara Hiruzen de Danzo, más necesitaría confiar en ellos. El Hokage no era omnipotente. Aunque ostentaba la máxima autoridad, sus órdenes requerían su cooperación para ser ejecutadas eficazmente. Esta vez, Danzo había ofendido gravemente al Hokage, lo que significaba que muchas tareas ahora recaerían sobre ellos. Pensando en esto, Omura no pudo evitar decir: Hiruzen, ya es hora de que le des una lección a Danzo como lo hiciste hoy. De lo contrario, podría dejar de respetarte como Hokage por completo. Había esperado que Hiruzen estuviera de acuerdo con él, pero en lugar de eso, se encontró con una mirada asesina. Ya irritado por la discusión con Danzo, Hiruzen estaba aún más molesto por el intento de Omura de agitar las aguas. Con un gesto de la mano, Hiruzen dijo con impaciencia: ustedes dos, váyanse por ahora. Al ver la expresión severa de Hiruzen, Omura y Koharu no tuvieron más remedio que despedirse y salir de la oficina. Después de que se fueron, el Hokage finalmente sacó su bola de cristal. Estaba a punto de canalizar chakra hacia él para comprobar la ubicación de Danzo, pero después de pensarlo un momento, retiró la mano y en su lugar colocó su pipa en su boca. Después de dar varias caladas profundas, logró calmarse un poco. Hiruzen miró en dirección a la sede de Root, con expresión compleja, y murmuró: ¿fui demasiado lejos ahora? Este era Hiruzen Sarutobi. Por un lado, le preocupaba que la creciente influencia de Danzo pudiera amenazar su posición como Hokage. Por otro lado, no quería presionar demasiado a Danzo, no fuera a ser que hiriera los sentimientos de su viejo amigo. Se podría decir que el Hokage con más años de servicio pasó toda su vida en un estado de indecisión y conflicto interno. Mientras tanto, Danzo, que acababa de representar una escena clásica, había regresado a Root. ¿Por qué rootear? Porque Root era su hogar. Aparte de Root, Danzo no poseía ninguna propiedad en Konoha. Incluso vendió las tierras del clan Shimura para financiar sus operaciones. Se podría decir que Danzo era malvado, que ansiaba poder, pero de algo no se le podía acusar: era de codicia por la riqueza. De vuelta en Root, Danzo recordó la escena en la oficina del Hokage. No había rastro de reprimenda en su rostro. En cambio, se maravilló. Con razón al Danzo original le encantaba salir furioso. Es realmente satisfactorio. Para ser honesto, no le gustó mucho la frase de Hiruzen: soy el Hokage. Bien, eso no era del todo exacto, aunque él personalmente no sintió mucho, el cuerpo que habitaba aún sentía un rastro de ira instintiva y resentimiento al escuchar esas palabras. Después de todo, Danzo había pasado toda su vida persiguiendo esa posición, o más bien, el honor que venía con el título de Hokage. Fue solo que en ese entonces le faltaba un poco de coraje. ¿Quién no se sentiría resentido por eso? Pero estos sentimientos de resentimiento no se transfirieron al Danzo actual. En cuanto a por qué había montado esa escena antes, además de querer recrear un momento clásico, la razón principal era maximizar sus ganancias. Basado en su comprensión de Hiruzen, el Hokage era indeciso y a menudo vacilaba en sus decisiones. Esto fue evidente por cómo dejó escapar a Orochimaru, un traidor de la aldea, en la historia original. Cuanto más ferozmente discutiera Danzo con él, mayor sería la culpa de Hiruzen y mayor sería la compensación que ofrecería. Danzo supuso que los pensamientos actuales de Hiruzen eran algo así: puede que Danzo sea arrogante y dominante, pero ha sido mi amigo durante décadas. Sin su apoyo, no habría podido mantener mi posición como Hokage todos estos años. Además, esta vez ha hecho contribuciones significativas a Konoha. Fui demasiado lejos al atacarlo con lo que más le importa: el título de Hokage. Bajo el peso de esta culpa, Hiruzen sin duda buscaría enmendar su error. Esta fue la razón principal por la que Danzo provocó la discusión. De lo contrario, no se habría molestado en malgastar su tiempo. El puesto de Hokage no era algo que se pudiera conseguir con argumentos. En esta ronda, mientras el tercer Hokage pensaba que tenía a Danzo bajo control, el pobre mono en realidad estaba siendo manipulado como un violín por Lord Danzo. Dejando todo esto de lado, lo que ahora se encontraba frente a Danzo era el temido cuartel general de Root, la guarida de la oscuridad de los shinobi. Este era uno de los lugares más custodiados de todo Konoha. Ocultos allí se encontraban los secretos más profundos de Konoha, el lado absolutamente oscuro de la aldea. La inteligencia de todo el mundo shinobi convergió aquí. Aquí se llevaron a cabo experimentos biológicos inhumanos.
Aquí tuvieron lugar aterradores interrogatorios de espías. En resumen, este era el lugar más oscuro de Konoha, si no de todo el mundo shinobi. Pero eso no importó, porque el justo señor Shimura Danzo había llegado. Como un hombre famosamente bueno en el mundo shinobi, sería como un cálido rayo de sol, iluminando todos los rincones oscuros del mundo shinobi. Para otros, Root era un lugar de estricta vigilancia, pero para Danzo, era un libro abierto. Después de todo, esta era su fortaleza, un lugar en el que ni siquiera el Hokage podía interferir directamente. Después de pasar por los pasajes subterráneos fuertemente custodiados, Danzo fue recibido por un enorme pozo. Parecía un abismo vertical que descendía directamente hasta el centro de la tierra. Dentro del abismo, pasarelas de acero se cruzaban, conduciendo a diferentes niveles. Cada piso de Root tenía su propio propósito. Y el nivel al que Danzo se dirigía ahora era el laboratorio secreto enterrado profundamente en el nivel subterráneo más bajo. Señor Danzo, ¿se encuentra bien?, preguntó Aburamer Yoma, con la voz apagada por la capa negra que vestía. Detrás de él había 11 ninjas raíz actualmente estacionados en Konoha. Estaban completamente armados, listos para llevar a cabo cualquier misión, incluso a costa de sus vidas, a las órdenes de Danzo o Aburamer Yoma. Esta fue la preparación de Aburamer Yoma en caso de que Danzo fuera detenido por el Hokage. Aunque la probabilidad era escasa, cuando se trataba de la seguridad de Danzo, Aburamer Yoma creía que ninguna precaución era demasiado pequeña. Bien, muy animado. Danzo asintió con satisfacción mientras miraba las 12 figuras imponentes que tenía frente a él. Como departamento de entrenamiento de la unidad de asesinatos y operaciones especiales, los números de Root siempre eran fluidos. En teoría, todos los ninjas que se convirtieron en Anbu deberían haber pasado por el entrenamiento de Root. Sin embargo, bajo este sistema fluido, Root tenía un número fijo de 36 miembros. En ese momento, estaban en misiones de inteligencia u otras misiones especiales, y solo estos 12, incluido Aburamer Yoma, se encontraban en la aldea. Está bien, estoy bien. Todos, retírense. A la orden de Danzo, el ninja bien entrenado desapareció en un instante. Solo Aburamer Yoma permaneció a su lado, esperando nuevas órdenes. Siempre le das mucha importancia a la nada, dijo Danzo, aparentemente quejándose, pero con satisfacción en la mirada. Ahora, llévame al laboratorio. Sí, señor. Aburamer Yoma bajó la cabeza y rápidamente condujo a Danzo al laboratorio secreto en el nivel subterráneo más bajo. Cuando abrieron la puerta, Danzo fue recibido por una serie de grandes tubos de ensayo. Cada tubo tenía unos 2 metros de alto y estaba lleno de un líquido verdoso en el que flotaban niños de entre 1 y 4 años. Aunque Danzo había visto muchas cosas oscuras, la visión de experimentos con niños todavía lo incomodaba. Pero no lo demostró. Reprimiendo su incomodidad, Danzo le preguntó a Aburamer Yoma, ¿hay algún progreso en los experimentos? La respuesta fue exactamente la esperada. Ninguno. Los niños no pueden soportar el poder de las células de Ashirama. Una vez trasplantadas, se secan en poco tiempo. Informó Aburamer Yoma. Debido a la ausencia de Danzo, los experimentos quedaron suspendidos por algún tiempo. Los datos que estaba informando ahora eran del lote anterior a la partida de Danzo. El niño que tenían delante formaba parte de una nueva generación. Soy verdaderamente despreciable, los ojos de Danzo se entrecerraron levemente. Al ver esto, Aburamer Yoma preguntó suavemente, «Señor Danzo, ¿deberíamos comenzar esta ronda de experimentos ahora?» En su opinión, ahora que Danzo había lidiado con la interferencia del Hokage, era hora de volver a centrarse en los experimentos. En cuanto a los sacrificios eran la menor de las preocupaciones de Root. No solo estos niños. Si Danzo lo necesitara, el propio Aburamer Yoma sería el primero en sacrificar su vida. Esa fue la resolución de un ninja raíz. Al ver la actitud insensible de Aburamer Yoma hacia la vida humana, Danzo sintió poca emoción. Después de todo, Aburamer Yoma no era más que un arma, una herramienta para Danzo y su predecesor. Para un arma, las emociones eran quizás la carga más innecesaria. Aún no. Danzo, seguido por Aburamer Yoma, caminó por el laboratorio. Examinó cuidadosamente a cada niño pero no vio a nadie que se pareciera a Tenzo, también conocido como Yamato. Por supuesto, era posible que Yamato fuera todavía demasiado joven para reconocerlo. Pero Danzo sospechaba que Yamato estaba actualmente en el laboratorio de Orochimaru. Después de todo, Orochimaru siempre había estado por delante de Danzo en el campo de los experimentos de liberación de madera.
En cualquier caso, Danzo no tenía intención de continuar con estos experimentos sin sentido. Terminen todos los experimentos de liberación de madera. Liberen a estos niños. Danzo agitó su mano, tomando la decisión. Esta decisión tomó a Aguramer Yoma por sorpresa. Pero al ver la determinación en los ojos de Danzo, sabiamente decidió no cuestionarla. Como Danzo había pensado antes, Aguramer Yoma era un arma. El arma más leal y afilada de Danzo. Sí, señor. Aunque la decisión parecía algo absurda, Aguramer Yoma la llevó a cabo sin dudarlo. Esta era una de las cosas que Danzo más admiraba de Aguramer Yoma. Pero señor Danzo, ¿qué debemos hacer con estos niños después de liberarlos? Aguramer Yoma preguntó. Los niños tenían entre 1 y 4 años y no tenían capacidad para sobrevivir por sí solos. Liberarlos no sería diferente a matarlos. Además, la aparición repentina de tantos niños seguramente atraería la atención de los Ambu. A esto la solución de Danzo fue: enviadlos a todos al orfanato. Capítulo 107. Bajo el liderazgo de Danzo, 40 niños del laboratorio aparecieron en la entrada del orfanato. Quien los trajo aquí no fue otro que Shimura Danzo, conocido como la oscuridad del shinobi. Lo acompañaban ninjas Root, enmascarados y exudando un aura sangrienta. El método que utilizaron para transportar a estos niños fue sencillo. Los empaquetaron en cajas. Después de todo, estos niños aún no habían sido sometidos a los horrores de los experimentos, por lo que sus cuerpos aún se encontraban en condiciones normales. Un trato un poco brusco no causaría mayores problemas. Cuando vio varias cajas grandes llenas de niños, incluso el bondadoso Yakushino no se quedó atónito. Señor Danzo, ¿qué significa esto? Preguntó Nono, con la guardia alta mientras miraba a Danzo. ¿Qué clase de plan estaba tramando ahora este siniestro anciano? Danzo, apoyado en su bastón, explicó lentamente. Son niños que rescaté de la raíz. Ya que planeas jubilarte, pensé que podrías ayudar a cuidarlos. Esta corta frase inmediatamente frió el cerebro de Nono. ¿Qué quiso decir con rescatar a estos niños de la raíz? ¿No era la raíz esencialmente su propio dominio? Aunque lo maldecía mentalmente, Nono no se atrevió a decir una palabra en voz alta, dada la notoria reputación de Danzo. Después de todo, tratar con figuras poderosas era como andar sobre hielo fino. ¿Quién sabía qué estaban pensando realmente? En un momento pueden estar sonriendo y al siguiente pueden enviarte a la tumba. Para Nono, el hecho de que Danzo finalmente hubiera renunciado a esos horribles experimentos con humanos era ciertamente una buena noticia. Pero cuando miró a los 40 niños que tenía delante, rápidamente se encontró ante un dilema. No es que no estuviera dispuesta a acogerlos, sino que acababa de traer de vuelta a docenas de niños del castillo de Kiki. Además de los niños que ella cuidaba, su pequeño orfanato ahora estaba cerca de albergar a 108 niños, como los héroes de Liangshan. Sin embargo, Danzo finalmente había mostrado algo de misericordia, permitiendo que estos niños escaparan de su sufrimiento. ¿Cómo podrían o no soportar verlos sin hogar? Después de pensarlo mucho, reunió el coraje para decirle a Danzo. Señor Danzo, deseo retirar mi renuncia. Al escuchar esto, los ojos de Danzo inmediatamente mostraron sorpresa. Después de todo, abandonar la raíz había sido el sueño largamente acariciado por Nono. Ahora que Danzo finalmente le había concedido su renuncia, estaba dispuesta a regresar a esa vida de dificultades por el bien de estos niños no relacionados. ¡Qué bondad! Realmente amable. En ese momento, Danzo no pudo evitar querer arrastrar al tercer Hokage y sus consejeros y obligarlos a ver cómo era la verdadera voluntad de fuego. La dedicación desinteresada de Nono al bienestar de los niños, incluso a costa de su propia felicidad, fue la verdadera encarnación de la voluntad del fuego. No las charlas vacías, las maniobras políticas y las luchas de poder que ocurrían en las oficinas. Lamentablemente, aquellos en altos cargos no pudieron ver esto. Estaban demasiado altos y demasiado alejados del suelo. Pero Lord Danzo era diferente. Porque Lord Danzo era amable. Ante la abnegada petición de Nono, Danzo sonrió. No te preocupes, solo concéntrate en cuidar a estos niños. En cuanto a la financiación, encontraré la manera de ayudarte. Al escuchar la promesa de Danzo, Nono fue ahora el que quedó sorprendido. Basándose en sus suposiciones, ¿no debería Danzo haber aprovechado esta situación para obligarla a hacer algo que no le gustaba? ¿Qué estaba pasando aquí? Ignorando la sorpresa de Nono, Danzo agitó su mano y los ninjas raíz llevaron a todos los niños al orfanato. El llamado orfanato en realidad no era más que un pequeño patio. Con la llegada de los niños del castillo de Kiki, ya estaba bastante lleno.
A menudo, una docena de niños tenían que compartir una sola habitación y dormir en grandes camas comunes. Ahora, con 40 niños más, muchos de los cuales eran bebés que requerían cuidados adicionales, no estaba bajo una presión significativa. Por suerte, algunos de los niños mayores del orfanato pudieron ayudar. De lo contrario, no habría podido arreglárselas solo. Solicitaré algunos ayudantes y financiación adicional al pueblo para ti, añadió Danzo. Sus repetidas ofertas dejaron a Nono sorprendido y agradecido. ¿Qué había pasado en la oscuridad del shinobi? ¿Podría estar planeando algún tipo de ritual malvado? No descartó rápidamente el pensamiento. Lord Danzo la había ayudado tanto, y ahora ella sospechaba de él con segundas intenciones. ¿No era eso un poco despreciable? En cualquier caso, con tal de salvar a un niño más, no estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Ella había soportado las penurias de la raíz, por lo que cuidar a unos cuantos niños más no era nada. Aún así, dijo con cautela, señor Danzo, si es mucha molestia, olvídelo. Puedo encargarme de ellos incluso sin ayuda adicional. El pueblo estaba en medio de la guerra, y cada mano y cada aportación eran cruciales. No quería que Danzo ofendiera a otros funcionarios de alto rango por esto. Sin la protección de Danzo, el orfanato, lleno de niños vulnerables y un solo cuidador, tendría dificultades para sobrevivir. A esto, Danzo simplemente respondió, no te preocupes, todavía tengo cierta influencia. Tan pronto como dijo esto, una serie de sonidos ding 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 resonaron en los oídos de Danzo. Al ver las miradas de admiración de los niños, Danzo supo que acababa de ganar una cantidad significativa de puntos de habilidad. En verdad, para él, construir el orfanato fue una situación en la que todos ganaron. Para Lord Danzo, lo que más importaba ahora era su reputación. Cuanto mejor fuera su reputación, más personas le estarían agradecidas y más recompensas y puntos de habilidad podría ganar. Y con suficientes puntos, Lord Danzo podría volverse imparable. Así que, en lugar de que no le debiera gratitud, fue más bien un acuerdo mutuamente beneficioso. Pero no había necesidad de que Danzo lo explicara. Disfrutar de la admiración y gratitud de los demás no fue tan malo. Después de todo, Lord Danzo había pasado la mayor parte de su vida haciendo cosas turbias. ¿Acaso no tenía derecho a un poco de rectitud de vez en cuando? Después de acomodar a los niños, Danzo regresó a la raíz. Solo entonces finalmente tuvo tiempo de comprobar sus puntos de habilidad actuales. Antes de regresar a Konoha, había acumulado 6.754 puntos de habilidad. La gran ceremonia de bienvenida acababa de aumentar sus puntos en más de 10.000. Su total ya superó los 20.000 y alcanzó la asombrosa cifra de 20.654. Al mirar la larga cadena de números en el panel del sistema, Danzo no pudo evitar sonreír. Desde su transmigración, nunca había estado en una posición tan próspera. Pero estos puntos de habilidad, aunque impresionantes, solo fueron suficientes para mejorar 2 talentos o habilidades de nivel A más al rango S. Además, a diferencia de los talentos de rango A, los talentos de rango S requieren un sistema de actualización escalonado. Para pasar de A más a S, se requieren 10.000 puntos. De S a S se requieren 50.000 puntos. Y de S a S más se requieren 100.000 puntos. Este alto coste sorprendió a Danzo. Pero después de reflexionar, tenía sentido. Después de todo, el Manjeki Sharingan estaba en rango S. Mejorarlo aún más conduciría al Manjeki Eterno, y luego al Rinnegan. Para el Rinnegan, gastar 100.000 puntos no era descabellado. Ahora que hablamos de mejoras, echemos un vistazo a las habilidades actuales de Lord Danzo. Anfitrión. Danzo Ninjutsu. A Taijutsu. A más Genjutsu. Un fuerza. A, velocidad. A más chakra. A más talentos. Manjeki Sharingan, S, 6 caminos. Camino Preta, S, 6 caminos. Camino Asura, S, afinidad energética natural, S, liberación madera, A, liberación viento, A, habilidades. Izanagi, S, técnica de sellado. Absorción, A, devorador de chakra, A, liberación de madera. Lanza de madera, A, puntos de habilidad disponibles. 20,654 puntos de habilidad dorados disponibles. 0 puntos de habilidad exclusivos disponibles. 0 de sus 6 atributos principales, Danzo casi no tenía debilidades y todas sus estadísticas alcanzaban el rango A. Si quisiera mejorar todos los atributos A, solo costaría 4.000 puntos de habilidad. En cuanto a talentos, el talento alguna vez más poderoso de Danzo, liberación del viento, ahora estaba eclipsado.
Con el Mangekyou Sharingan, 2 de los 6 caminos y afinidad energética natural, Danzo ahora poseía un total de 4 talentos de rango S. También tenía 2 talentos de rango A, liberación de madera y liberación de viento. Con sus puntos de habilidad actuales, Danzo podría mejorar fácilmente uno de sus talentos deseados a más y luego a S. Si quería mejorar 2 talentos a S, solo podía elegir liberación de madera y liberación de viento, ya que eran los únicos en rango A. Después de determinar sus opciones, Danzo consideró sus necesidades. Como veterano que acababa de regresar del campo de batalla, Danzo tenía una comprensión clara de su situación actual. En términos de defensa, tenía la habilidad de absorción del camino Preta, lo que lo hacía inmune a la mayoría de los ninjutsu. Combinado con el poder defensivo de Susanoo y la carta del triunfo definitiva de Izanagi, las capacidades de supervivencia de Danzo estaban entre las mejores del mundo ninja. En términos de velocidad, como maestro del liberación viento y liberación papel con velocidad de rango A, Danzo podría mantener una ventaja siempre y cuando no se enfrentara a velocistas extremos como Minato o A. Para el reconocimiento, tenía el Byakugan del clan Iga. Sin embargo, el Byakugan de Yashi solo tenía un alcance de unos 2 kilómetros, en rango A podría mejorarse si fuera necesario. En cuanto a las técnicas de sellado, Danzo no les daba mucho uso en ese momento. Eso dejó capacidades ofensivas. Para ser honesto, las opciones ofensivas actuales de Danzo eran algo limitadas. Mayormente, dependía de la fuerza bruta. Usando lanzamiento de madera, etiquetas explosivas y Susanoo para abrumar a sus enemigos. En su nivel actual, estas habilidades estaban bien para acabar con los peces pequeños, pero contra oponentes de nivel Kage con fuertes defensas o capacidades de vuelo, se quedaban cortas. Por ejemplo, contra el tercer Raikage, el cuarto Raikage o alguien como Nokio Rasa que podían volar, Danzo no tenía una forma real de lidiar con ellos si optaban por evitar la confrontación directa. Por lo tanto, Danzo necesitaba urgentemente una poderosa capacidad ofensiva. Dirigió su atención a sus técnicas elementales largamente descuidadas. En lo que respecta al poder ofensivo bruto, liberación del viento era sin duda el más fuerte. Si pudiera elevar su liberación del viento al rango S, la velocidad y el poder de su ninjutsu liberación del viento aumentarían dramáticamente. Incluso podría ser capaz de atravesar a Susanoo. Después de abordar sus necesidades ofensivas, Danzo también planeó invertir en World Release. Además de querer heredar el sistema de poder de Hashirama Senju, también necesitaba una fuerza correspondiente para ayudar a suprimir los 2 Mangekyou Sharingan. Por supuesto, Danzo también podría optar por ahorrar sus puntos de habilidad y apuntar a Mangekyou Eterno una vez que acumulara 50.000 puntos. Pero la desventaja era que su chakra Jin se dispararía, convirtiéndolo potencialmente en un hombre excesivamente agresivo e irritable. Por lo tanto, Danzo optó por un enfoque más conservador. Primero, potenciaría la liberación madera y la liberación yang, luego mejoraría el Mangekyou. Habiendo tomado su decisión, la expresión de Danzo se volvió resuelta, como si estuviera llevando a cabo una gran misión. Se bañó, se puso ropa limpia y respiró profundamente. Sistema, dame un empujón. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku. Capítulo 108. Sistema, dame un empujón. Danzo eligió primero liberación viento, el elemento en el que siempre se había destacado. Tan pronto como tomó la decisión, una gran cantidad de puntos de habilidad en el panel del sistema se consumieron, transformándose en una oleada de poder que estalló dentro de su cuerpo. Su cuerpo, sus músculos, incluso sus células estaban experimentando cambios. Esta transformación duró más de 10 minutos. Después Danzo volvió a abrir los ojos. Ahora, su talento liberación del viento había ascendido exitosamente de A más a S, alcanzando oficialmente el rango S. Un torrente de ideas profundas llenó su mente. El impulso del sistema fue como romper una fina capa de papel, permitiendo que décadas de experiencia acumulada brotaran como innumerables inspiraciones. Él entendió. Todo tenía sentido ahora. Los ojos de Danzo parecían estar gestando una tormenta. De repente, levantó su mano y, en la punta de sus dedos, el chakra de liberación del viento se reunió rápidamente, formando una bala de aire giratoria de alta velocidad que se estrelló contra la pared opuesta. Auge. Aunque era solo una pequeña bala de aire, la energía cinética generada por su rotación de alta velocidad atravesó directamente la pared de la oficina de Danzo. Y esto fue solo un golpe casual de Danzo. Esta era la diferencia entre el rango A y el rango S, solo un nivel de diferencia, pero mundos aparte. Danzo sintió profundamente esta diferencia.
En ese ataque, había utilizado la manipulación de forma de chakra de rango A que había aprendido de Minato. El Rasengan, como máxima representación de la manipulación de formas, demostró claramente que su creador, Minato Namikaze, tenía un dominio excepcional de la transformación de formas. Y ahora, Danzo había aplicado esta maestría a liberación del viento, creando esta bala de aire de chakra giratoria de alta velocidad. Si Danzo pudiera fusionar esta manipulación de forma con su transformación de naturaleza a liberación del viento, podría crear un jutsu aún más poderoso. Algo así como el lanzamiento del viento. Rasen Shuriken, tal vez. Como maestro tradicional de liberación del viento, Danzo lo esperaba con ansias. Después de verificar el poder de liberación viento, llegó el momento de liberación madera. Danzo volvió a cerrar los ojos y asignó ferozmente sus puntos de habilidad. Una vez más, los puntos de habilidad se transformaron en una oleada de energía que estalló dentro de su cuerpo. Su cuerpo sufrió otro bautismo. Sin embargo, esta vez no había la misma sensación de claridad que antes. Después de todo, su comprensión de la liberación de madera todavía estaba en un nivel básico. A diferencia de liberación del viento, que había cultivado durante décadas. Pero Danzo tenía la sensación de que con su talento actual, probablemente podría dominar muchas de las técnicas de liberación madera dejadas por el primer Hokage. En el rango A, solo podía usar técnicas básicas de liberación de madera como la técnica del gran bosque. Ahora que estaba en el rango S, ¿no debería poder usar algo como la técnica del dragón de madera? Desafortunadamente, estas técnicas dejadas por el primer Hokage estaban todas inscritas en el pergamino de sellos, y nadie podía acceder a ellas sin el permiso del Hokage. Por supuesto, Danzo había usado previamente su estatus especial para echar algunas miradas. Pero con su talento en ese entonces, no podía comprender el contenido de esas técnicas de liberación de madera. Después de mucha investigación, solo había logrado aprender liberación de madera, lanza de madera y memorizar la gran técnica del bosque, una imitación del surgimiento del bosque profundo. Pero Danzo no estaba demasiado preocupado. A pesar de que había discutido con Hiruzen, dada su relación, tomar prestado el pergamino nuevamente no debería ser demasiado difícil. Además, debido a la mejora de su talento de liberación de madera, Danzo inesperadamente obtuvo una habilidad especial. ¡Felicidades! Como tu talento emanación de madera ha alcanzado el rango S, has adquirido la habilidad especial manipulación de plantas. Manipulación de plantas, rango A. Puedes controlar el crecimiento de las plantas usando el chakra de liberación madera e incluso alterar sus propiedades. Esta recompensa dejó a Danzo extasiado. No esperaba que alcanzar el rango S en liberación de madera también le otorgaría una habilidad de rango A. Esta fue una gran victoria. ¿Controlar el crecimiento de las plantas e incluso alterar sus propiedades? Danzo murmuró la descripción de la habilidad. Como transmigrante de una civilización agraria de 5000 años de antigüedad, el primer pensamiento que vino a la mente de Danzo cuando vio esta habilidad fue: agricultura. Tenía que cultivar. En esencia, las guerras en el mundo ninja surgieron del desequilibrio de recursos. Especialmente el desequilibrio alimentario. Lugares como Konoha, con sus tierras fértiles, naturalmente no tenían problemas con la comida. ¿Pero qué pasa con otras regiones? Por ejemplo, los vastos desiertos de la Tierra del Viento, con solo unos pocos oasis. ¿Cuánta tierra cultivable podría haber? Tenían que importar grandes cantidades de alimentos de otros países cada año. O la Tierra de la Lluvia, donde llovía constantemente y había poca luz solar, lo que daba como resultado rendimientos de las cosechas lamentablemente bajos. A otros países les fue un poco mejor, pero no mucho. Solo controlando los alimentos se puede controlar a la gente. Por lo tanto, Danzo planeó usar esta habilidad de manipulación de plantas para cultivar cultivos y ver si podía aumentar la producción de alimentos. Además, tenía la intención de utilizar las habilidades del camino Asura para combinarlas con el conocimiento de este mundo e impulsar la industrialización de Konoha. Sin embargo, ya fuera en la agricultura o la industria, estos logros no se podían lograr de la noche a la mañana. Incluso con la ayuda del ninjutsu, probablemente tomaría un tiempo considerable lograr avances. Afortunadamente, Danzo había transmigrado lo suficientemente temprano. Todavía faltaban unos 20 años para que se desarrollara el plan de la madre rescatista de Zetsu Negro. Y la llegada del clan Otsutsuki, que marcó el comienzo de la era del karma, estaba aún más lejos. Probablemente unos 30 años atrás. Así que tuvo mucho tiempo para desarrollarse. El sol poniente tiñó el cielo de rojo, proyectando un velo dorado sobre los tejados de Konoha.
En lo alto de la famosa roca Hokage, dos chicos, uno alto y otro bajo, admiraban la espectacular vista. ¿Es esto Konoha? Es tan hermoso. Kabuto, de 5 años, no pudo evitar exclamar con admiración. Detrás de sus gafas redondas, su carita estaba llena de esperanza en el futuro. De pie junto a él, Shisui le alborotó el cabello con cariño y dijo con un dejo de orgullo: así es. Ahora tú también eres parte de Konoha. Este será tu hogar a partir de ahora. ¡Hurra! En ese momento, Kabuto no estaba tan triste como se volvería más tarde, y se rió de buena gana. Shisui miró a su alegre hermano menor y no pudo evitar sonreír. La tradicional rivalidad entre discípulos mayores y menores no se manifestó aquí. Ambos, con una diferencia de edad de casi 10 años, se llevaban extraordinariamente bien. Ustedes dos son discípulos de Danzo. De repente, se oyó una voz y un anciano de aspecto amable surgió del bosque detrás de ellos. El corazón de Shisui dio un vuelco. No había sentido en absoluto la aproximación del hombre. Incluso en el pueblo, tal descuido era inaceptable. Shisui inmediatamente comenzó a reflexionar sobre sus acciones. Pero cuando vio el sombrero en la cabeza del hombre, se relajó. Saludos, señor Hokage, dijo Shisui respetuosamente. Al ver a su hermano mayor inclinarse, Kabuto también intentó actuar como un adulto, diciendo con voz infantil: saludos, señor Hokage. Esto inmediatamente hizo que Hiruzen Sarutobi estallara en risas. Jajaja, buenos niños, no hay necesidad de tantas formalidades. Examinó a los dos que estaban frente a él con el rostro lleno de bondad. Como son discípulos de Danzo, prácticamente son mis discípulos también. De ahora en adelante, llámenme tío Hiruzen. No hay necesidad de ser tan distante. Shisui y Kabuto intercambiaron miradas. El primero se sorprendió de que el Hokage, Hiruzen Sarutobi, pudiera ser tan cálido. Este último se quedó atónito, pensando: rayos. ¿Mi maestro es tan genial? Hasta el Hokage lo trata como a un hermano. En cualquier caso, no importaba cuán acaloradas fueran sus discusiones, Hiruzen no era del tipo que descargaba sus frustraciones con estos dos jóvenes. «Eres el nieto de Kagami, Uchiha Shisui, ¿verdad?», preguntó Hiruzen amablemente. Shisui asintió. «Danzo me habló de ti. Dijo que eres un buen chico que heredó la voluntad de fuego de Kagami. Debes seguir defendiendo la voluntad de fuego y esforzarte por ayudar al clan Uchiha a integrarse en la aldea lo antes posible». Hiruzen habló con profunda sinceridad. Pero esta vez, Shisui negó con la cabeza. «Disculpe, señor Hokage, pero no estoy de acuerdo con su opinión. Mi maestro dijo que los Uchiha no necesitan integrarse a la aldea. Ya son parte de ella. Lo que se necesita es comprensión mutua y tolerancia con el resto de la aldea». Al escuchar las palabras de Shisui, Hiruzen quedó atónito por un momento, luego se rió torpemente. «Jaja, mi elección de palabras fue deficiente. Danzo tiene razón. Los Uchiha siempre han sido parte de Konoha. Cuando se trataba de corrección política, ni siquiera Hiruzen podía permitirse el lujo de ser descuidado. Para aliviar la incomodidad, centró su atención en Kabuto. «Eres Kabuto, ¿verdad? El discípulo más joven de Danzo. ¿Qué tal te va la vida en Konoha?». Ante la pregunta del Hokage, Kabuto ladeó la cabeza. «Señor Hokage, acabo de llegar a Konoha hoy. En otras palabras, ni siquiera he experimentado la vida en Konoha. ¿Cómo puedo saber si ya me he acostumbrado?». «Jaja, cierto, me estoy volviendo viejo y olvidadizo», Hiruzen se frotó la nariz. Afortunadamente, una voz lo salvó de una mayor vergüenza. «Hiruzen, ¿qué les estás diciendo ahora a mis discípulos?». La voz ronca y baja de Danzo resonó acompañada de su rostro sombrío. Como el amigo más cercano de Danzo, Hiruzen sintió inmediatamente que el anciano todavía estaba molesto. Solo cuidaba de estos jóvenes, como su tío. «¿No puedo mostrar algo de preocupación?», dijo Hiruzen con indiferencia. Pero Danzo se burló. «No recuerdo que hubiera discípulos mayores o menores cuando nos convertimos en estudiantes del señor Tobirama». Miró a Hiruzen de arriba abajo y continuó con desdén. «¿Y te haces llamar su tío? Conocer a tus subordinados por primera vez y ni siquiera preparar un regalo, ¿es así como demuestras tu cariño?». Hiruzen se quedó sin palabras ante las palabras de Danzo. De hecho, había actuado como un anciano, pero no había cumplido con los deberes de tal, lo cual era bastante grosero. Pero acababan de discutir, y ambos buscaban salvar las apariencias. Si se retractaba ahora, ¿no pensaría Danzo que era débil? En un momento de desesperación, Hiruzen sacó una espada corta y un kunai de su bolsillo. ¿Quién dijo que no preparé regalos? Estas dos armas de metal de chakra son mis regalos para ellos.
Danzo miró los dos tesoros en las manos de Hiruzen. La espada corta tenía aproximadamente la longitud del brazo de un adulto, mientras que el kunai era de un diseño común. El punto clave fue que ambas armas estaban hechas de metal de chakra. El metal chakra era conocido como el rey de los metales. Debido a su excelente conductividad del chakra, era el mejor material para fabricar herramientas ninja. Pero este material era miles de veces más caro que el oro del mismo peso. Estaba mucho más allá del alcance de los ninjas comunes. Incluso los principales clanes de Konoha tuvieron que pensarlo dos veces antes de usarlo, y como mucho fabricaron armas mezcladas con metal de chakra para sus prodigios. Armas de metal puro de chakra rara vez se ven, y mucho menos se usan. Incluso el clan Shimura no tenía tales artículos. Como un prodigio del clan Uchiha, Shisui actualmente estaba usando una espada corta mezclada con metal de chakra, lejos de ser un arma de metal de chakra puro. Esto demostró cuánto había sacrificado Hiruzen esta vez. Danzo incluso pudo ver la ligera contracción en los labios de Hiruzen mientras le entregaba los artículos. Para ser honesto, Hiruzen estaba realmente desconsolado. Estos dos objetos eran regalos de Tsunagakure, entregados a él en privado para presionar a Danzo y reducir las fichas de negociación necesarias en las negociaciones. Originalmente, había planeado guardarlos para su nieto, pero ahora se había topado con esta situación. Pero no había manera. Su orgullo como Hokage estaba en juego. La dignidad del Hokage era más importante que cualquier cosa. Pero aunque a él le importaba su orgullo, a algunas personas no. ¿Qué esperas? Dale las gracias a tu tío, dijo Danzo con frialdad, aunque el resentimiento en su voz había disminuido notablemente. Shisui inicialmente se había mostrado reacio a aceptar regalos tan valiosos, pero como su maestro había hablado, negarse sería inapropiado. Entonces tomó la espada corta y dijo respetuosamente: gracias, tío. Kabuto dio un paso adelante rápidamente, agarrando el kunai, y dijo con voz infantil: gracias, tío. Hiruzen solo pudo forzar una sonrisa forzada. Mientras te gusten. Danzo frunció el labio. Al menos no perdí el tiempo enseñándoles a Jiraiya y Orochimaru en aquel entonces. Al oír esto, el rostro de Hiruzen se oscureció. ¿Te atreves a mencionar a Orochimaru? Si no fuera por ti, Orochimaru no habría tomado ese camino tan oscuro. Pero Danzo claramente no quería discutir. Tras recibir los regalos, se dio la vuelta y se fue con sus dos discípulos. Hiruzen lo llamó rápidamente. Espera, Danzo. Tengo algo que discutir contigo. Pero Danzo no estaba de humor para hablar. Agitó la mano con desdén. Hoy no. Quizás la próxima vez. Mientras veía a Danzo alejarse con los dos niños, Hiruzen de repente recordó algo. Cuando enseñaba a Jiraiya, Tsunade y Orochimaru, también era así. No solo ellos. Incluso cuando él y Danzo estaban recibiendo clases de su sensei, había sido lo mismo. Ah, envejecer pone nostálgico a uno, suspiró Hiruzen, con los ojos llenos de recuerdos. Mientras tanto, mientras caminaban hacia la sede de Root, Kabuto dijo de repente: Sensei, creo que ese tío de antes no era muy inteligente. Danzo se quedó atónito por un momento y luego estalló en risas. Jajaja, no es solo que no es muy inteligente, es un completo tonto. A lo lejos, Hiruzen, que estaba perdido en la nostalgia, de repente se puso rígido. Danzo, viejo perro. Has ido demasiado lejos. Capítulo 109. En el rincón más oculto de Konoha, la raíz. En las profundidades de esta organización secreta que ocultaba muchos de los secretos más oscuros de Konoha, el sonido de golpes resonaba continuamente. Demasiado lento, Shisui. Acelerar. Carguen hacia adelante. Más rápido, más rápido. La voz ronca de Danzo insistía sin descanso. Con una mano tras la espalda y la mirada severa fija en el joven que tenía delante, lo pateó sin piedad una y otra vez. Frente a él, Shisui, agarrando una espada corta, apretó los dientes como un lobo salvaje, lanzando un frenético ataque contra Danzo. Desafortunadamente, con el uso del ninjutsu y el Sharingan restringido, Shisui no era rival para Danzo en taijutsu. Después de todo, el atributo cuerpo de Danzo había alcanzado un asombroso A. Tratar con un joven Uchiha Shisui fue más que suficiente. Junto con su increíble velocidad de reacción, los movimientos de Shisui parecían en cámara lenta para Danzo, fácilmente esquivables con un mínimo esfuerzo. Por el contrario, los ataques de Danzo eran agudos y precisos. Después de evadir sin esfuerzo los golpes de Shisui, aprovechó una apertura en los movimientos del chico. Su bastón salió disparado como un rayo y golpeó a Shisui directamente en el abdomen.
Puaj, un gemido ahogado escapó de Shisui mientras salía volando hacia atrás. Si bien te has ganado el título de Shunshin no Shisui en el campo de batalla, eso se debe en gran parte a tu técnica de movimiento corporal. En realidad, tu taijutsu y velocidad están muy lejos de donde deberían estar, criticó Danzo sin rodeos. La reputación de velocidad de Shisui estaba bien merecida, pero se debía principalmente a su técnica única Shadow Clone Body Flicker. Con esta técnica, Shisui podía aparecer y desaparecer de forma impredecible, atacando desde cualquiera de sus ilusiones, creando la ilusión de una velocidad increíble. Pero sin el Body Flicker y el Sharingan, el taijutsu de Shisui era bastante promedio. En el mejor de los casos, estaba al nivel de un Jonin estándar. Por supuesto, ese nivel ya era bastante alto para la mayoría de la gente. ¿Pero quién era Shisui? Fue el primer discípulo de Danzo. El heredero de Uchiha Kagami. Era natural exigirle un estándar más alto. Y Shisui lo entendió bien. Ya había aprendido de Danzo la importancia del taijutsu. Solo manteniendo un equilibrio entre cuerpo y mente podía evitar que el Sharingan se saliera de control, evitando que los Uchiha se convirtieran en esclavos de su poder. Todo lo que estaba haciendo ahora no era solo para sí mismo, era para allanar un nuevo camino para todo el clan Uchiha. Si pudiera demostrar que el entrenamiento de taijutsu podría mitigar los efectos secundarios del Sharingan, tendría inmensas implicaciones para el futuro del clan Uchiha. Por lo tanto, ya sea por sí mismo, por su clan o por su maestro, no podía darse por vencido en absoluto. Maestro, todavía puedo continuar. El usualmente apacible Shisui ahora tenía una determinación feroz, propia de un Uchiha, en sus ojos. Ya no parecía un cuervo sino un águila volando por los cielos. Silbido. Los pies de Shisui se estrellaron contra el suelo y desapareció en el aire. Su confiable espada corta fue arrojada a un lado mientras lanzaba un poderoso puñetazo, atravesando el aire directamente hacia Danzo. Un poco más rápido que antes, pero aún no lo suficiente, comentó Danzo con calma, esquivando el ataque con facilidad. Pero el ataque de Shisui no había terminado. Mientras Danzo esquivaba, Shisui giró en el aire, dando un giro de 180 grados antes de bajar su pierna con una devastadora patada de hacha. Un movimiento tan feroz como partir una montaña. Pero Danzo, con su fuerza y velocidad de rango A, era un rival a tener en cuenta. Atrapó el tobillo de Shisui en plena patada, y la fuerza bruta lo dejó inmóvil. Con un suave empujón, Danzo envió a Shisui a volar una vez más. Rodando 2 veces por el suelo, Shisui se agarró el estómago con una mirada de sorpresa en sus ojos. ¿Eso fue, puño suave? No era de extrañar que Shisui estuviera sorprendido. Después de todo, en todo Konoha, solo el clan Hyuga practicaba el puño suave. Otros estilos, como el taijutsu de Uchiha, el taijutsu estándar de Konoha y las técnicas utilizadas por Migdui y su familia, caían dentro de la categoría de puño duro. Para ser precisos, el clan Hyuga era la única familia en todo el mundo ninja conocida por el puño suave. Y los Hyuga eran notoriamente insulares. Incluso a los miembros de la rama familiar les resultaba difícil aprender técnicas avanzadas de puño suave, y mucho menos a los forasteros. ¿Cómo había aprendido su maestro el puño suave? Pero de nuevo, no fue una sorpresa demasiado, teniendo en cuenta que era su profesor. A lo largo de su entrenamiento, Shisui se había acostumbrado a que Danzo utilizara nuevas técnicas y habilidades para entrenar con él. A los ojos de Shisui, parecía que no había nada que su maestro no pudiera dominar. Ante esto, Danzo solo pudo encogerse de hombros. ¿Qué podía hacer? Después de todo, durante la guerra, innumerables ninjas y civiles habían sido conquistados por el carisma de Danzo. Entre ellos había varios miembros del clan Hyuga, por lo que era natural que hubiera aprendido algunas técnicas de puño suave. En cierto modo, se había convertido en un profesor de ninjutsu incluso más que el verdadero profesor de ninjutsu. Pero no importaba lo fuerte que fuera su maestro, Shisui no estaba dispuesto a rendirse. Atacó a Danzo una vez más. Y una vez más, fue derrotado. No había manera de evitarlo. El taijutsu de Danzo estaba simplemente en otro nivel comparado con el de Shisui. Mientras observaba a su hermano mayor cargar hacia adelante una y otra vez, solo para salir volando cada vez, el pequeño rostro de Kabuto se llenó de preocupación. ¿Tendría que pasar también por ese tipo de entrenamiento? ¿Que te enseñe un profesor de más de 50 años? Ni hablar. Mientras la mente de Kabuto divagaba, la sesión de entrenamiento de Shisui finalmente llegó a su fin. Agotado, Shisui se desplomó en el suelo, el sudor se acumuló a su alrededor como un pequeño lago. Su pecho se agitaba como un fuelle mientras jadeaba en busca de aire. «Tu turno, Kabuto», gritó la voz ronca de Danzo.
Al escuchar su nombre, el cuello de Kabuto se encogió y puso una sonrisa zalamera. Maestro, solo soy un niño. Al ver un Kabuto tan diferente al de la historia original, Danzo no pudo evitar suspirar. Le lanzó un pergamino. Este es un pergamino de meditación usado por la Academia Ninja de Konoha. Estúdialo e intenta refinar tu chakra lo antes posible. Una vez que lo hagas, encontraré un ninja médico que te enseñe ninjutsu médico. Danzo tenía un plan claro para el futuro de Kabuto. Después de todo, en la historia original, Kabuto había sido un ninja médico. Y el hecho de que dominara numerosas técnicas médicas demostraba que tenía un talento considerable en ese área. Además, su capacidad para investigar los cuerpos de Orochimaru y los ninja del sonido para dominar el modo sabio demostró sus excepcionales habilidades de investigación y aptitud para el senjutsu. Entonces Danzo planeó centrarse en 3 áreas para el desarrollo de Kabuto. 1. Aprendiendo ninjutsu médico. 2. Encontrar una oportunidad para aprender senjutsu. 3. Involucrarlo en varios proyectos de investigación de robot, ya que podría tener aún mayor talento en la investigación científica. Al final resultó que esto no era solo una ilusión de Danzo. Cuando Kabuto escuchó que podía aprender ninjutsu médico y convertirse en un ninja médico, mostró gran entusiasmo. Específicamente, hurra. Kabuto se rió alegremente. Como huérfano de guerra, Kabuto había visto demasiada muerte y heridas. Desde muy joven, un pensamiento se había arraigado en su corazón. Quería convertirse en médico y utilizar sus propias habilidades para curar a los heridos en la guerra. No quería que otros perdieran a sus seres queridos en la guerra, como le había ocurrido a él. Por cierto, Kabuto, ¿no tienes apellido?, preguntó de repente Danzo. Kabuto negó con la cabeza. Después de resultar herido en la guerra en el castillo de Kiki, perdió la mayoría de sus recuerdos, incluido su nombre. Kabuto era un nombre que se había puesto más tarde. En ese caso, ¿por qué no tomas mi apellido? Danzo se alborotó el cabello. De ahora en adelante, serás Shimura Kabuto. ¿Qué te parece? Al sentir el calor de la mano de Danzo, una emoción compleja parpadeó en los ojos de Kabuto. Luego asintió con firmeza, mirando a Danzo con una sonrisa. De ahora en adelante, soy Shimura Kabuto. Capítulo 110. Uchiha Shisui miró a su hermano menor, que había cambiado oficialmente su nombre a Shimura Kabuto, con el corazón lleno de asombro. En este mundo los apellidos eran bastante significativos. Esto era evidente por el orgullo que mostraban los clanes Uchiha y Hyuga al mencionar sus nombres familiares. Un apellido a menudo representaba una familia. Cambiar el apellido generalmente significaba abandonar una familia o unirse a una nueva. Aunque el clan Shimura, al que pertenecía Danzo, no era considerado un clan importante, seguía siendo uno de los clanes ninja de Konoha. Ahora que Kabuto había cambiado su apellido a Shimura, y bajo el testimonio del líder del clan Shimura, Danzo, significaba que a partir de ahora, era miembro del clan Shimura. Además, como Danzo no tenía hijos propios, Kabuto era menos un discípulo y más un hijo adoptivo. Como hijo adoptivo, Kabuto incluso tenía el potencial de heredar todo el clan Shimura. Se podría decir que una inmensa fortuna había caído repentinamente sobre Kabuto. Este pequeño, que hacía apenas unos días era un huérfano errante, parecía no ser consciente aún de la gravedad de la situación. Sin embargo, como discípulo de Danzo, Uchiha Shisui creía que tenía una comprensión preliminar de su maestro. Sabía que su maestro nunca hacía nada sin un propósito. Dado que Danzo había seleccionado a Kabuto entre cientos de huérfanos en el orfanato, debía poseer algún talento único que otros no tenían. Resultó que la especulación de Shisui era correcta. Porque este huérfano recogido del castillo Kiki había extraído chakra con éxito en menos de una hora. ¿Esto es chakra? Shimura Kabuto miró la llama azul que parpadeaba en la punta de sus dedos, sus ojos se llenaron de curiosidad. Danzo, que estaba cerca, levantó una ceja. Había activado su Byakugan anteriormente, usando su conocimiento para observar continuamente el progreso de Kabuto. Ante sus ojos, el chakra dentro del cuerpo de Kabuto fluía como una suave corriente hacia las yemas de sus dedos. Esta salida constante demostró el control de Kabuto sobre el chakra. Este era un rasgo crucial para convertirse en un ninja médico competente. Danzo luego sacó un trozo de papel blanco. Este es un examen de chakras. Probemos tu afinidad con los chakras. Sostén este papel entre tus dedos índice y medio e infunde chakra en él. La afinidad del fuego quemará el papel, la afinidad del viento lo cortará, la afinidad del agua lo mojará, la afinidad de la tierra lo desmenuzará y la afinidad del rayo lo arrugará. Probar.
Danzo explicó brevemente y luego le entregó el papel de prueba de chakra a Kabuto. Este fue el beneficio de tener un mentor. Estos niños podrían probar sus afinidades de chakras de manera temprana y recibir entrenamiento y cultivo específicos. En cuanto a los niños comunes, tenían que esperar hasta después de graduarse de la Academia Ninja y comenzar las misiones para ganar la oportunidad de tales pruebas. Tomemos como ejemplo a Naruto Uzumaki de la historia original. No probó su afinidad con el chakra hasta la mitad de la serie, integrando la transformación de la naturaleza del viento en el Rasengan para desarrollar el Rasen Shuriken. Por supuesto, parte de esto se debió a la naturaleza despreocupada de Naruto. Pero aún así destacó la importancia de tener un excelente maestro. Kabuto tomó obedientemente el papel de prueba de Danzo y siguió sus instrucciones, sosteniéndolo entre sus dedos e infundiéndolo con chakra. A medida que el chakra fluía, el papel reaccionó rápidamente. Se dividió en 3 partes. Una parte se partió por la mitad, como si hubiera sido cortada por una cuchilla afilada. Otra parte estaba empapada con agua. La última parte se desmoronó en innumerables fragmentos. Parece que tienes afinidades con los chakras del viento, el agua y la tierra. Danzo recogió uno de los fragmentos. Los 2 lados del fragmento tenían texturas diferentes. Un lado estaba cálido y el otro frío. Esto significaba que, además de las 3 afinidades básicas, Kabuto también tenía el potencial de desarrollar la liberación Yin y Yang. De hecho, el papel que Danzo le había dado a Kabuto era una versión mejorada del papel de prueba de chakra. A diferencia de las 5 naturalezas básicas de los chakras, la liberación del Yin y el Yang no eran innatas, sino que requerían una guía específica para despertar. Representaban el alma y el cuerpo, respectivamente. En teoría, todos poseían estos 2 elementos, pero no todos podían integrarlos en su chakra. La mayoría de la gente ni siquiera podía percibir su existencia. Ejemplos comunes de liberación Yin incluían los poderes oculares del clan Uchiha, las técnicas de sombra del clan Nara y las diversas artes secretas del clan Yamanaka. En cuanto a la liberación Yang, el ninjutsu médico y la técnica multitamaño del clan Akimichi fueron los mejores ejemplos. El papel que sostenía Danzo podía poner a prueba el potencial del usuario para la liberación del Yin y el Yang, además de las 5 naturalezas básicas de los chakras. Los resultados satisficieron a Danzo. Kabuto no solo poseía afinidades con el viento, la tierra y el agua, sino que también tenía el potencial de desarrollar la liberación Yin y Yang. Esto significó que su camino futuro era más amplio, lo cual fue excelente. Danzo habitualmente le revolvía el cabello a Kabuto. ¿Tienes hambre? Te llevaré a un lugar de ramen buenísimo. Kabuto, que estaba de mal humor porque su cabello estaba desordenado, se iluminó de inmediato ante la mención del ramen. ¿Ramen? Eso suena genial. Teuchi, 3 tazones de tu ramen tonkotsu característico, por favor. Danzo se dejó caer en uno de los pocos taburetes de Ichiraku Ramen. Shisui y Kabuto se sentaron a cada lado de él, formando un orden de altura descendente desde el exterior. Señor Danzo. Teuchi, el dueño de Ichiraku Ramen, se sorprendió al ver a Danzo. Como alguien de la misma generación que Danzo, estaba muy familiarizado con el dúo de Hiruzen Sarutobi y Danzo Shimura. Uno disfrutaba del sol, mientras el otro acechaba en las sombras. Fue la crueldad de esta oscuridad del shinobi lo que aseguró la posición de Hiruzen como Hokage y ayudó a Konoha a sobrevivir los difíciles años posteriores de la primera gran guerra ninja. Aunque esta gran victoria le había valido a Danzo un reconocimiento generalizado. La generación anterior aún albergaba un miedo profundo hacia Danzo, arraigado en sus huesos, algo que no se podía borrar con unas pocas palabras de elogio. Nunca pensé que llegaría el día en que traerías a tus discípulos a comer ramen. Teuchi suspiró con un dejo de nostalgia. Pero un cliente era un cliente, y Teuchi, con su comportamiento profesional, rápidamente convirtió la masa en fideos firmes y masticables. Luego vertió el rico caldo de huesos, agregó cerdo chasu especialmente preparado y algas, y un tazón de fragante ramen tonkotsu estaba listo. Pero antes de que Danzo y sus discípulos pudieran empezar a comer, alguien afuera gritó: «El señor Danzo está aquí». Al instante, la multitud se abalanzó sobre él como hormigas atraídas por el azúcar. La escena dejó a Teuchi estupefacto. Podría jurar que nunca había visto tanta gente en su vida. La entrada a la tienda de ramen, incluso las calles de afuera, estaban abarrotadas, llenas de aldeanos gritando frenéticamente. «Señor Danzo. ¿Me puede dar su autógrafo? Señor Danzo. Eres tan genial. Señor Danzo. Quiero luchar junto a usted en el campo de batalla. Señor Danzo».
Déjeme ser su guardaespaldas, aunque no sepa ninjutsu. Y la razón de todo esto fue ese hombre, Danzo. Teuchi nunca esperó que la una vez temida y despreciada oscuridad del shinobi algún día fuera tan popular. No sabía que el sensei fuera tan popular. La próxima vez que salgamos a comer, quizás necesitemos usar un jutsu de transformación. Shisui se burló. Danzo meneó la cabeza con impotencia y luego le habló seriamente a Shisui. Shisui, nunca confíes en la opinión pública. Porque la opinión pública es fácilmente manipulable. Hoy me podrán elogiar como héroe, pero mañana podrán escuchar algún escándalo sobre mí y empezar a calumniarme y atacarme. Danzo comió lentamente sus fideos, como si todo lo que ocurría afuera no tuviera nada que ver con él. Luego cogió una servilleta, se limpió elegantemente la boca y finalmente dijo, la opinión pública es un arma de doble filo. Puede usarse para matar, pero también puede dañarte. Por lo tanto, bajo la superficie de una olla hirviente a menudo se esconde una amenaza escalofriante. Las palabras de Danzo dejaron a Shisui sumido en sus pensamientos. Kabuto, por otro lado, no prestó atención y terminó rápidamente su ramen. Comprueba, por favor, Teuchi. Danzo se levantó, dispuesto a pagar. Al oír esto, Shisui interrumpió rápidamente su contemplación, se tragó el ramen de un trago y miró a la multitud que lo vitoreaba afuera. Una extraña sensación lo invadió de repente. Como todos dicen que eres un héroe de Konoha, esto corre por cuenta de la casa. Sin costo alguno. Teuchi dijo alegremente mientras limpiaba la mesa. Danzo sonrió. Gracias, pero quizás quieras contratar un par de ayudantes más. Teuchi estaba desconcertado. Antes de que pudiera entender lo que Danzo quería decir, escuchó a Danzo, que acababa de salir por la puerta, decir, el Ichiraku Ramen es realmente delicioso. Al segundo siguiente, la multitud se abalanzó sobre él.